Que Dios les bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en Santiago capítulo 3, versículo 2. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí la Biblia habla de la ofensa. La ofensa hacia nuestro prójimo, ¿no? Y ofender significa humillar, herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos evitar ofender a las personas, sabiendo de que dice que aquel que no ofende es una persona perfecta, completa, madura, con una estabilidad emocional también para relacionarse con los demás. Por eso es importante evitar ofender a otros, saber que no es bueno ser ofendido, y tampoco, si no queremos que nos ofendan, tampoco debemos ofender. Muchas veces nos encontramos con situaciones a veces conflictivas, pero dice la Biblia que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿no? Y es importante controlar. Aquí Santiago habla mucho de la lengua, poder controlar nuestro hablar, ¿no? Sabemos que con la ayuda del Espíritu Santo podemos realmente tener el dominio propio, ¿no? Determinar no ofender, saber que dice que la lengua del sabio es medicina, ¿no? Y como cristianos tenemos que tener sabiduría para relacionarnos y pedirle a Dios que nos ayude en situaciones donde a veces nos ofenden, y saber que es muy triste, ¿no? ¿De qué manera uno puede ofender? Bueno, a veces las cargadas, que para muchos hacen reír, es muy doloroso y muy triste una persona que es humillada a través de las cargadas, de las comparaciones, del menosprecio, o discriminar a una persona por una u otra situación o manera de vivir o de conducirse, ¿no? Digamos, es importante que Dios es un Dios que no discrimina a las personas. Sí, Dios discrimina el pecado, ¿no? Porque Él es un Dios santo, pero no discrimina a las personas. Dios ama a las personas, y la Biblia se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a evitar ofender al prójimo, ¿no? Sino que manifestarnos con amor, ¿no? Entonces muchas veces ofendemos también discriminando, o con gritos, con insultos o expresiones hirientes, mentiras, engaños, cosas que debemos evitar, porque hemos determinado vivir a la manera de Dios, agradar a Dios, y poder también evitar ser de tropiezo para otras personas, ¿no? Muchas veces las personas que son ofendidas van anidando raíz de amargura y van, digamos, llenándose de dolor, de resentimiento, que muchas veces trae falta de paz y aún enfermedades, ¿no? La amargura, la falta de perdón, el resentimiento, sabemos que trae mucha evidencia en no solo en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y perjudica a la persona. Por eso nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos evitar ofender a otros, ¿no? Y si nos ofenden, bueno, tener un corazón perdonador, ¿no? Entonces es importante que si nosotros hemos sido ofendidos, bueno, poder perdonar, ¿no? Con la ayuda de Dios, saber que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no? Para estas determinaciones, pero el perdonar es una decisión, ¿no? Es una determinación que nosotros tenemos que tomar como hijos de Dios. No es un sentir, nunca voy a sentir perdonar al que me ofende, pero sí tengo que decidir perdonar, porque Jesucristo habló esto, ¿no? Aún en el Padre Nuestro, si nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar, ¿no? Entonces, cuando nosotros perdonamos, empezamos a percibir, a recibir la libertad, la paz, el gozo, la alegría. Cuando no perdonamos, estamos con dolor, un dolor que nos va a afectar y nos va a dañar, ¿no? Es importante determinar permanecer sanos y en paz, y para eso tenemos que tener un corazón perdonador. También saber que si no perdonamos,
nuestras oraciones tienen estorbo, como le dice 1 Pedro 1:7, ¿no? Y saber que la Biblia nos enseña que como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tratar los problemas, no dilatarlos, ¿no? Mateo 18:15 habla de esto, Mateo 5:22 al 24 también. Así como Dios nos perdona, también nosotros tenemos que perdonar, ¿no? Y muchas veces cuando no perdonamos estamos heridos, estamos dolidos, ofendidos, estamos tristes, pero qué importante es saber que Dios quiere que permanezcamos plenos. Jesucristo dijo: yo he venido a dar vida y vida en abundancia, ¿no? Y la vida en abundancia es también vivir en paz, vivir con alegría, con contentamiento. Entonces, si yo he lastimado a alguien, debo pedir perdón, ¿no? Debo confesar esa ofensa como un pecado, ¿no? Dice 1 Juan 1:9, ¿no? Habla, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, ¿no? Si nosotros hemos ofendido, pedir perdón a Dios, pedirle perdón a las personas, y esto va a ser sanador, ¿no? Y si nos han ofendido también perdonar como Dios nos perdona, como Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando cada error que cometemos. Bajo la gracia de Dios recibimos el perdón cuando nosotros nos arrepentimos. Por eso es importante que confesar mi ofensa, pedir perdón si he ofendido y dar el perdón también. El perdón que recibo del Señor, también nosotros darlo, ¿no? Por eso Santiago 5:16 dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿no? Primero confesarnos, hablar el problema con la persona, con la situación. Y después dice orar unos por otros, ¿no? Orar por la persona que me ofendió, orar uno por el otro, la persona que me ofendió, orar por mí, sobre todo si somos cristianos. Y dice, para que seáis sanados, ¿no? Qué bueno es tratar con este problema y sacarse esa carga, ese dolor, y recibir la sanidad que trae Dios cuando nosotros obedecemos lo que nos manda, ¿no? Porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y aún, quizás nosotros podemos estar orando, pero si tenemos algo contra alguien, necesitamos arreglarlo, porque nuestras oraciones también tienen estorbo cuando no perdono, ¿no? Marcos 11:25, ¿no? Dice que cuando estemos orando, perdonar si tenés algo contra alguno, ¿no? Necesitamos arreglar nuestras situaciones y saber que Dios quiere que permanezcamos en libertad, no ser libres para adorar a Dios con total libertad, sin tener nada contra nadie, sino dice que debemos procurar estar en paz con todos los hombres, ¿no? Y el Señor nos llamó para pacificar, saber que, estamos en un mundo que necesita el amor de Dios, y dice la palabra de Dios, dijo el Señor, que si nuestra justicia no fuera mayor que aquellos que realmente no conocen a Dios, que los fariseos, que los escribas, que en ese tiempo eran religiosos, pero que no manifestaban en los hechos realmente la obediencia a la palabra, nosotros necesitamos tener una justicia mayor, ser justos, ser bondadosos, ser amables, evitar ofender o lastimar a alguien. Y aún Jesús habló algo muy delicado, ¿no? Hay aquel que es de tropiezo para uno de mis pequeños, ¿no? Por eso 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos sin ira ni contienda, ¿no? Que el Señor nos ayude a procurar estar en paz con todas las personas, si nos ofenden, perdonar, arreglar las situaciones. Nosotros como cristianos evitar lastimar, dañar a alguien, sabiendo que el Señor nos va a conservar sanos si nosotros tenemos ese corazón perdonador a los que nos calumnian, a los que nos ofenden. Aún dice, cuando hablen mal de nosotros mintiendo, dijo Jesús, gozaos y alegraos porque hay un premio, hay un galardón en los cielos. Por eso que el Señor nos ayude dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Que el Señor nos ayude a tener un corazón sano constantemente y a poder ser llenos del Espíritu,
sabiendo que cuando nosotros tenemos relación con Dios, comunión con Dios, queremos agradarlo, queremos obedecerle y queremos guardar sus mandamientos por amor, no por presión, ni por obligación, ni por religión, sino porque amamos al Señor y no queremos ofenderlo. Estaremos en la plenitud del Espíritu Santo en nosotros y se van a manifestar ese fruto del Espíritu, ¿no? Que es amor, que es gozo, que es paz, que es benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Esas cosas van a caracterizarnos, ¿no? Se van a manifestar en nuestro carácter. Ahora, cuando nosotros no perdonamos, estamos heridos, lastimamos, no tenemos paz, no descansamos, tenemos conflicto con las personas. Y creo que esta reflexión es para que si quizás estás ofendida con alguien, ofendido, puedas resolverlo de esta manera como el Señor nos está hablando en este día. Que el Señor te bendiga.